Para hoy tenemos una presentación de Radiology, capítulo de cáncer o imágenes de cáncer. Y el paper que tenemos para hoy habla acerca del papel que desempeña la tomografía en la evaluación de los ganglios linfáticos extrarregionales en los pacientes con cáncer de páncreas y cáncer periampular. Es un estudio acerca de la precisión diagnóstica de la tomografía. El estudio fue un estudio realizado en dos centros de referencia de tercer nivel, particularmente para los pacientes que se manejan con la patología de cáncer pancreático en los Países Bajos. Bueno, rápidamente pasamos a mencionar que el objetivo de este estudio era tratar de determinar la precisión diagnóstica de la tomografía dentro de la evaluación de las metástasis en los ganglios linfáticos extrarregionales en los pacientes con cáncer pancreático y cáncer periampular. Es un estudio de cohorte observacional prospectivo que se realizó en dos centros de referencia. Como les mencioné anteriormente, en esos centros de referencia se manejaban particularmente pacientes con patologías pancreato-hepatobiliares. Y ese estudio se realizó entre marzo del 2013 y diciembre del 2014. En ese estudio la elegibilidad o los factores que había que tener en cuenta con los pacientes para este estudio en especial fueron 200 los que se tomaron, pero finalmente los que cumplieron con el criterio fueron 198. Se incluyeron pacientes que habían sido sometidos a pancreatoduodenectomía, a cirugía de bypass, cirugía de bypass con o sin ablación paliativa realizada por radiofrecuencia. Hay que tener en cuenta que dentro de este estudio la afectación de los ganglios linfáticos extrarregionales se definía como aquellos ganglios linfáticos positivos que estaban afectados en la ventana aortocava. Dentro de la metodología de este estudio habían dos radiólogos, un radiólogo que tenía 32 años de experiencia, particularmente en patología pancreática, y otro radiólogo junior con 2 años de experiencia. Estos dos radiólogos lo que hicieron en el estudio fue evaluar previamente a la cirugía que se hicieron de estos pacientes, lo que hicieron fue evaluar la tomografía que se hizo en esos pacientes con el ánimo de hacer la estadificación. Entonces, por otro lado, esos pacientes una vez eran sometidos a cirugía, se hacía el estudio histopatológico de todo el vaciamiento ganglionar que se hacía de estos pacientes, tanto de los ganglios que estaban o que hacían parte de las estaciones correspondientes al cáncer de páncreas como de los ganglios aortocavos que estaban, digamos, fuera de los sitios de mayor donde se presentaban las metástasis en estos pacientes, las metástasis ganglionares. El promedio de edad fue, estas son las características de los pacientes, el promedio de edad, el tipo de cirugía que habían sido sometidos, los hallazgos en la patología, y se habían tenido obviamente en cuenta la clasificación que se había hecho previamente de estos pacientes basados en el TNE. En esta imagen lo que se pretende evaluar es, según la Sociedad Japonesa del Páncreas, cuáles son las diferentes estaciones que se evaluaron de estos pacientes. Entonces, las regiones 17, 16 eran, digamos, los sitios de mayor frecuencia, o que cuando estos pacientes eran sometidos a cirugía, el vaciamiento ganglionar se hacía sobre esa región. Pero particularmente para este estudio quise traer esta imagen, no hace parte del paper, pero lo que pretendía mostrarles era los sitios anatómicos donde se evaluaban o donde se tomaban los ganglios para ser evaluados histopatológicamente. En este estudio había una región que era la región aortocava, tomando desde el origen de la arteria mesentérica
inferior y la arteria renal en esta zona particularmente, en la zona 16B1, en donde se tomaron los ganglios y después de la cirugía se les hizo el estudio histopatológico. Pero lo que no sabían los radiólogos obviamente era el resultado del estudio histopatológico. Ellos lo único que tenían era la evaluación de la tomografía previa a la cirugía. Esta imagen era para ilustrarlos acerca de dónde era el sitio donde se tomaba. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? De los 198 pacientes que se incluyeron, que tenían carcinoma de cabeza pancreática o carcinoma periampular, al 70% de estos pacientes se les hizo pancreatoduodenectomía. Otro 4% fueron sometidos a pancreatectomía total y el otro 4% se sometió a ablación por radiofrecuencia y el 22% restante se sometió a cirugía de bypass. De los 128 pacientes que estaban incluidos en el estudio, 45 pacientes tenían ganglios linfáticos aortocava histológicamente positivos. ¿A qué se refiere esto? Basados, digamos, en el tamaño, en si los ganglios tenían necrosis, en la forma del ganglio y en los márgenes. Entonces, las metástasis fueron digamos, evaluadas o probadas histológicamente, y el tamaño que se tomó en la tomografía para poder definir si había metástasis o no, se había mantenido, digamos, en 5 milímetros, es decir, todos los ganglios que tuvieran 5 milímetros eran sospechosos. Entonces, de 45 pacientes que se habían diagnosticado con metástasis en los ganglios linfáticos aortocavos, es decir, en esa región en particular, no estamos hablando de los ganglios que rodeaban el páncreas, sino de los ganglios que estaban en esa zona en particular, en la zona 16B1. De esos 45 pacientes, solamente los observadores, es decir, el radiólogo que tenía todos esos años de experiencia y el que había iniciado o que recién tenía 2 años de experiencia en evaluación de pacientes con cáncer de páncreas, de 45 solamente ellos atinaron correctamente a 13 pacientes. De todas maneras hay que aclarar algo, eso figuraba en el informe. Sin embargo, cuando se entrevistaron a los radiólogos, ellos dijeron: los ganglios que están localizados en esta zona nos parecen sospechosos, pero no cumplen con los criterios ni de tamaño, ni de necrosis, ni de forma, ni de márgenes que nos hagan pensar que positivamente pueden ser metástasis, digamos, un poco más a distancia de lo que se había evaluado en los pacientes. Esa es la razón por la cual de esos 45 pacientes que se habían tomado, que histológicamente después de la cirugía habían sido positivos, ellos solamente habían atinado a 13 pacientes. Como les había mencionado ahora, la evaluación preoperatoria se había hecho por tomografía y se había evaluado estos elementos. Bueno, de esos 45 pacientes con metástasis en los ganglios linfáticos aortocava que estaban comprobados histopatológicamente, ambos observadores identificaron, como les dije ahora, 13, y hubo 32 pacientes de esos que ellos identificaron que fueron falsos negativos, es decir, pacientes que se habían informado como que no estaban afectados estos ganglios, pero que en el estudio posterior histopatológico, cosa que ellos no sabían porque el cirujano había hecho resección de esta región, cuando se evaluaron esos ganglios, a pesar de que tomográficamente no evidenciaban bajo las características que les mencioné ahora de esos ganglios, de que eran positivos histopatológicamente, sí lo fueron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió finalmente con estos pacientes? Que el valor predictivo positivo de estos pacientes fue muy bajo. ¿Y por qué el valor predictivo positivo fue muy bajo? Porque hubo falsos negativos muy altos. O sea, cuando tenemos falsos negativos muy altos, el valor predictivo positivo va a ser menor. ¿Y eso cómo se corroboró? Con el estudio histopatológico, que en esta zona particularmente, esos ganglios, vuelvo y repito, a pesar de que no tenían las características de ser metastásicos, histopatológicamente sí lo fueron.
Entonces, hablando, digamos, porcentualmente, el valor predictivo negativo de la tomografía en la evaluación de esos ganglios linfáticos aortocavos fue del 80%, pero el valor predictivo positivo fue muy bajo, fue entre el 31 y el 33% respectivamente, tanto para el primer observador, el primer evaluador, como para el segundo. Y en términos generales, la precisión diagnóstica global fue de entre el 69 y el 70%. Entonces, la conclusión de este estudio es que la tomografía tiene una precisión diagnóstica muy baja para evaluar las metástasis de los ganglios linfáticos extrarregionales en pacientes con sospecha de cáncer de páncreas o de cáncer periocular. De todas maneras, hay unos elementos que hay que tener en cuenta dentro de este estudio que valga la pena aclarar. Este estudio fue muy similar a un estudio previo que se había hecho multicéntrico en el que había arrojado más o menos los mismos resultados, es decir, había habido un valor muy alto de falsos negativos y el valor predictivo positivo había sido muy bajo. Lo que quería mostrarles con estas imágenes, por ejemplo, en este caso era un paciente de 52 años en una tomografía con contraste en un corte axial, en el que se evaluaba un ganglio que tenía un tamaño de 7 milímetros entre la aorta y la vena cava, y había sido calificado como positivo según las características porque tenía, digamos, un borde mal definido. Este paciente, esta otra imagen es un paciente de 68 años que había tenido diferencias marcadas en cuanto al tamaño. En este caso era un ganglio que tenía 3.8 milímetros. Aquí teníamos otro paciente con un ganglio que tenía 5.4 milímetros, pero que fueron pacientes que, si bien es cierto, se había sospechado dentro del estudio, finalmente después de la cirugía habían dado como positivos. Esto es digamos, algunos elementos estadísticos que se habían tenido en cuenta de acuerdo a cada observador, teniendo en cuenta la sospecha que se había tenido por tomografía, la sospecha que se había tenido con los ganglios basados obviamente en las características que habíamos mencionado de tamaño, de bordes, de si tenían necrosis o no en el interior. Este es otro ejemplo de un paciente de 79 años en el que se veían los nódulos aortocavos que, si bien es cierto, no cumplían, digamos, con el tamaño que ellos habían tomado como límite, que era de 5 milímetros, y que de alguna manera no representaban, por lo menos estos, alguna sospecha de haber sido metastásico locorregional un poco a distancia del sitio de lesión, finalmente sí lo habían sido histopatológicamente. Ese es el paper que tenía para hoy de Radiology. Muchísimas gracias.